tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la cual estén viendo el video. Ya saben que mi nombre es Juan Verástegui y yo soy el encargado de la clase del curso de CTA. Bueno, como ya estamos haciendo constantemente, haciendo esta clase, vamos a continuar. Siempre hemos estado hablando estos últimos 4, 5, 6 clases, si no me equivoco, sobre los tejidos, ¿no? Hemos hablado ya del tejido epitelial, hemos hablado del tejido conectivo conjuntivo, hemos hablado sobre el tejido muscular, ¿no? Y ahorita estamos hablando del tejido nervioso, ¿no? Vamos a seguir con lo mismo hasta poder terminar todo lo que corresponde al tejido nervioso y para luego ya regresar de nuevo a lo que es netamente biología, ¿no? Porque todo este tema pertenece a la rama de anatomía que está dentro de CTA, ¿no? Entonces, como ya saben, siempre dejo unas preguntas y las vamos a pasar a resolver. Como ya saben que esas preguntas no son nada del otro mundo, no son preguntas ni siquiera para que uno vaya y diga, luego busque un libro o sean preguntas muy rebuscadas, ¿no? No, son preguntas que se dicen en clase, ¿no? Entonces, la única forma de responderlo es justamente estando atento a las clases. O que revisen el video, ¿no? Bueno, la pregunta número 1 del cuestionario de la clase pasada era ¿cuáles son las funciones del tejido nervioso?, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que el tejido nervioso es un tejido altamente especializado, quizás sea el tejido, no el más abundante, pero sí el más importante, ¿no? Porque justamente todos los sistemas, todos los aparatos, sistemas que están en nuestro cuerpo, siempre tienen una conexión con el tejido nervioso. Siempre van a estar conectados al sistema nervioso. O sea, ¿qué quiere decir sistema nervioso? Al cerebro. No hay ninguna emoción, perdón, no hay ninguna respuesta de nuestro organismo que no esté controlado, manejado o manipulado por el cerebro, ¿no? Entonces siempre, incluso hasta nuestras respuestas más involuntarias, siempre van a estar dominados por el cerebro. Entonces, si hablar del cerebro, el cerebro pertenece al tejido, el cerebro está hecho de células nerviosas, de neuronas. Entonces pertenecen o sea, obviamente que tienen que tener un tejido nervioso. Entonces, siempre van a estar conectados. La otra parte también es lo que son la parte de la médula espinal, que también hay justamente ya, pero ese pertenece, ya para poder hablar de eso, hay que hablar netamente del sistema nervioso, ¿no? O sea, el sistema nervioso central, que es el cerebro, sistema nervioso periférico. Pero todos estos sistemas es una combinación, ¿no? Es una combinación de todos los tejidos nerviosos que existen en nuestro organismo. Y obviamente lo que estamos hablando es justamente de la irritabilidad, ¿no? Que una de las funciones principales es que tiene una irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? La excitabilidad, ¿no? Es la respuesta que siempre nosotros vamos a dar frente a un estímulo al cual vamos a estar expuestos. En otras palabras, la manera de cómo nosotros respondemos frente a algo que nos va a afectar. Puede ser un estímulo físico, químico, no sé, algún golpe, ¿no? O algo que comemos, o de repente, no sé, algún movimiento de la luz, de repente, un movimiento de luz muy fuerte. Así que nosotros, por ejemplo, cuando vemos un foco muy fuerte, se nos apaga, es como que nuestros ojos se cierran, ¿no? Entonces, esa respuesta es una respuesta netamente involuntaria, es una respuesta, lo que le llaman refleja, ¿no? Es como que una respuesta que constantemente nosotros tenemos porque también tenemos tendencia de animales, ¿no? Entonces es como que una respuesta de supervivencia que nosotros tenemos, ¿no? Que está dentro de nuestra evolución. Bueno, ese tipo de respuestas está dominado, está controlado y es una de las funciones que tiene el tejido nervioso. La otra es la conductibilidad. ¿Qué es la conductibilidad? El hecho de que justamente el tejido nervioso
gracias a lo que se le llama la comunicación, que es la sinapsis, que es la comunicación de una neurona con otra, conduce este impulso, ¿no? Esta reacción, esta estimulación vamos a tener nosotros en nuestro cuerpo, va a producir un efecto en nuestro cuerpo. Pero ese impulso que se ha producido por la estimulación tiene que ser llevada, ¿no? Tiene que ser conducida al más bravo, ¿no? Al cerebro. Entonces tiene que ser llevado. Entonces esa es una de las funciones que tiene el tejido nervioso, la cual se le llama conductibilidad. ¿Ok? Entonces se habla de dos funciones principales del tejido nervioso: la irritabilidad o excitabilidad y conductibilidad. Segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre del corpúsculo de Neifeld? Bueno, el otro nombre es la sustancia cromatófila. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el corpúsculo de Neifeld? Son partículas, es como que como un anexado, ¿no? Del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, que tienen la función de sintetizar proteínas, ¿no? Ahora, ¿esas proteínas para qué sirven? Sirven para el crecimiento de las neuronas. Obviamente que también las neuronas crecen. Ya saben que no se reproducen. El tejido nervioso, las neuronas, que son las células anatofuncionales del tejido nervioso, no se reproducen. ¿Qué quiere decir que no se reproduce? Tú naciste con, por ejemplo, tú naciste con 20 neuronas, te quedas con 20 neuronas. No hay una reproducción. Entonces, pero eso no significa que estas neuronas no crezcan. Entonces, para poder crecer, ellos necesitan de proteínas. Entonces, el encargado de sintetizar esas proteínas es el corpúsculo de Neifeld. Y también para reparar, de repente, algunos daños que ocurren en el axón. ¿Qué era el axón? ¿No? Una de las prolongaciones de las neuronas que se encarga de llevar este impulso nervioso, ¿no? hacia afuera. Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante con las siguientes preguntas. Pero justamente el corpúsculo de Neifeld se encarga de eso, ¿no? De sintetizar las proteínas, porque las proteínas van a ayudar a que la neurona crezca y también para reparar algunos daños que ocurren a veces en la sinapsis, ¿no? Sobre todo en el axón, en la parte de las prolongaciones, para poder repararse, ¿no? O regenerarse. Bueno, ya, la pregunta es más fácil: ¿cuáles son las partes de las neuronas? Ya sabemos que es la soma o cuerpo, ¿no? O cuerpo del soma o cuerpo, y el axón, ¿no? Que es la prolongación, es la colita que sale del soma. Soma es la parte del centro, la parte del cuerpo, donde se va a encontrar el núcleo, y el axón es donde va a ser una prolongación que va a ser el encargado de llevar el impulso nervioso para afuera, ¿no? Para la periferia. Bueno, la cuarta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirven las neurofibrillas, no? Bueno, las neurofibrillas forman parte del citoesqueleto, ¿no? Forman parte, es la encargada de darle la forma, el encargado de ubicar a todas las organelas que van a estar en la neurona. Es el encargado de formar el citoesqueleto, ¿no? De las neuronas. Entonces en neurofibrillas, ¿no? Pregunta 5. ¿Cuáles son las prolongaciones de las neuronas? Bueno, ya hablamos de la prolongación, hablamos del soma, ¿no? Del cuerpo, pero el soma no es una prolongación, el soma es el cuerpo. Entonces el soma tiene unas prolongaciones, que son las dendritas, que son los encargados de captar la información que viene de afuera y traerlas hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la neurona. Y la otra está el axón, ¿no? Que es el encargado es una prolongación que va a llevar esta información hacia afuera, pero lo va a llevar hacia la última parte del axón, que se llama telodendrón. Este telodendrón, que es una especie de arborización, que ya lo habíamos explicado, lo habíamos dibujado en la clase pasada, tiene como unos botones, ¿no? Que se le llaman botones sinápticos. Entonces ahí es donde va todo este impulso nervioso, toda esta información va a terminar ahí. Entonces, en estos botones sinápticos. Y que al momento de que esté junto con otra neurona, la otra neurona, gracias a sus dendritas, van a captar esa información de justamente estos botones sinápticos. Y así es como se va a producir esta comunicación que hay entre neurona con neurona o neurona con fibras musculares, ¿no? Como explicábamos la clase pasada, ¿no? Entonces ya estaba quedando claro, ¿no?
cuáles son las prolongaciones de las neuronas. Bueno, creo que la siguiente pregunta se responde ella sola, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirven las dendritas? Bueno, como hablábamos, capta la información de afuera, de la periferia, hacia el soma. Las dendritas captan la información que viene de afuera para poder procesarla, trabajarla adentro. Es decir, lo de afuera, a partir de la membrana neuronal, lo capta y la información lo deja adentro del cuerpo. Esa es la función principal de las dendritas. Aparte también que las dendritas también tienen una forma de herborización, pero más pequeña, ¿no? Generalmente son múltiples pero cortas. Y bueno, como hablábamos anteriormente, y tienen toda una clasificación ya de acuerdo a cuántas dendritas tienes, cuántas acciones tienes, ¿no? Ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Pero la función principal de la dendrita es captar la información de afuera y traerla al soma, o sea, traerlo adentro. Y la 7, ¿no? ¿Cuál es la función del axón? Bueno, la función del axón, si bien ya sabemos que las dendritas van a traer la información de afuera hacia adentro, el axón lo que va a hacer es llevar esta información dentro de la neurona, llevarla afuera, a través de los telodendrones, ¿no? Directamente con los botones sinápticos. Bueno, esas son las 7 preguntas que hemos dejado en el cuestionario. Vamos a continuar la clase explicando la siguiente parte del tejido nervioso. Esta vez vamos a hablar un poco sobre... Vamos a enfocarnos netamente en el axón, ¿ya? ¿Se acuerdan el gráfico que hicimos la clase pasada? Dibujé en el axón como unas cubiertas, ¿no? Unas líneas que estaban cubriendo el axón y que se llamaban la vaina mielina. Hoy vamos a explicar un poco sobre eso. Estas vainas de mielina son llamadas fibras nerviosas, ¿no? Que son fibras que van a estar cubriendo el axón. Entonces vamos a hablar un poco más de ello, vamos a hablar un poco también, como dice la pizarra, sobre cómo se genera este impulso nervioso, cuál es la fisiología que se genera para que este impulso nervioso pueda ser conducido. Porque debe haber ahí una reacción química, ¿no? Para que justamente este impulso nervioso siga avanzando. Así como cuando ocurría cuando se acuerdan cuando hablábamos de cómo se genera esta contracción muscular, con la ayuda del calcio, ¿no? Y con ciertas neurotransmisores, ¿no? La acetilcolina, que ayudaba un poco a que haya una contracción muscular, ¿no? Luego la actina, la miosina, ya, acá también va a ocurrir una cosa parecida, solo que van a actuar otro tipo de elementos químicos. Vamos a explicar un poco sobre eso. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre qué son las fibras nerviosas, ¿ya? Bueno, las fibras nerviosas, como estábamos explicando hace ratito, están ubicadas en el axón. Entonces, en el axón va a haber una membrana que va a estar envolviendo, que va a estar cubriendo este axón. Entonces, a esta membrana que va a estar cubriendo el axón se le va a llamar fibras nerviosas. Y existen de dos tipos. Las fibras mielínicas, justamente se le llama fibras mielínicas porque son fibras que son ricas en mielina, ¿no? Entonces, ¿y qué es la mielina? Bueno, la mielina va a provocar que este impulso nervioso pase por el axón de una manera más rápida. Va a ayudar a que sea más rápida, vuelvo a repetir, va a ayudar a que sea más veloz la transmisión del impulso nervioso hacia otra neurona o de repente hacia el cerebro, ¿no? Para que mande la respuesta para algún movimiento o para alguna respuesta X, ¿no? Entonces, esa es la función de la mielina. Entonces, en todo el axón van a haber fibras que van a estar cubiertas con mayor cantidad de mielina y otras que no. Entonces, a las fibras que están cubiertas por mielina se le llama fibras mielínicas. Y a las fibras que no tienen tanta mielina se le dice fibras amielínicas. Entonces, hasta ahí vamos a definir las dos.
ahora vamos a entrar un poquito más de lleno a la definición de qué es una fibra mielínica y una fibra mielínica. Entonces, las células que van a estar dentro del axón van a ser las células de Shaw o las de oligodendrocitos, o los de oligodendrocitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fibra mielínica y la fibra mielínica? Que en la amielínica, perdón. Que en la fibra mielínica, estas células van a estar, se van a enrollar. Van a enrollarse, o sea, van a formarse como una culebra, así como está en el gráfico de abajo, ¿no? Pareciera una culebrita, ¿no? Una culebrita. Entonces se van a estar, se van a enrollar, ¿no? Y las membranas van a formar un complejo lipoproteico denominado mielina. Ahora, ¿qué es lipoproteico? Bueno, que es una combinación de lipo, que son células grasas, ¿no? Y proteico, que es proteína. Entonces va a haber una combinación de los dos. Entonces, esta combinación va a generar que se forme un complejo lipoproteico, vale la redundancia, llamado mielina, que justamente va a ser discontinua, ¿no? Porque justamente no es que va a estar esta fibra mielínica va a estar cubriendo todo el axón, sino van a haber puntos donde justamente no va a haber esta fibra. Este puntito se llama nódulo de Rambert, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dibujamos? Acá lo voy a dibujar para que se acuerden. Vamos a dibujarlo por acá. A ver, ¿dónde hay espacio? No sé si se logra ver. A ver. No. Ahí está, ahora sí. Sí. ¿Se acuerdan cuando dibujamos acá está? Vamos a dibujarlo así de manera muy incipiente. Así, por ejemplo, esta es la neurona. Sí. Algo así. Sí. De manera más fácil para no complicarnos. Porque ya lo habíamos dibujado en la clase pasada, ¿no? Algo así más o menos habíamos dibujado, una neurona, ¿no? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte de acá, obviamente, ya sabemos que es el soma, ¿no? Soma, cuerpo neuronal. Estas son las dendritas, ¿no? Que van a captar la información de afuera. Acá está el núcleo, acá están los corpúsculos de Nissi, ¿no? Acá está la mitocondria, ¿no? Todo esto. Ahí está. Y en la parte del axón va a haber una membrana, ¿no? Que va a estar cubriendo todo el axón. Entonces, este puntito de acá es lo que le llama el nódulo de Rambert, ¿no? Que es la área desprovista de mielina. Es la área donde no va a haber mielina, ¿no? Entonces, esto es importante porque generalmente casi todo el axón va a estar va a estar cubierto por mielina. Pero justamente en estas partes no. Entonces, ese es y justamente, ¿cómo se llama esa parte? El nódulo de Rambert. Como dice ahí, es una área desprovista de mielina. ¿Quiere ser desprovista de mielina? Que no va a haber mielina. Desprovista es que no existe, ¿no? Que no va a estar, que no va a haber ningún complejo de mielina. Entonces, justamente como explicaba hace ratito, la mielina permite que el impulso nervioso sea conducido a mayor velocidad. ¿Ok? Ya para que más o menos se vayan acordando. Ahora, una de las cositas que no nos habíamos percatado es que el axón también va a recurrir, en algunas oportunidades va a haber neuronas que van a estar ubicadas en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ya, o sea, para que se entienda. Y va a haber una pequeña diferencia, porque esta mielina, ¿no? Esta mielina que va a estar ubicado obviamente en el axón de un sistema nervioso central, va a ser formado por los oligodendrocitos, ¿no? Pero cuando estos axones están ubicados en el sistema nervioso periférico, los que van a formar estas mielinas van a ser las células de Shaw. ¿Bien? Vamos a dejarlo ahí. La clase pasada vamos a explicar un poquito más sobre la función que tiene la célula de Shaw y los oligodendrocitos para no confundirnos, ¿ya? Por ahora solamente vamos a tener en cuenta que
las células encargadas de formar la vaina de mielina, las fibras de mielina, en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, y las células de Schwann van a ser las encargadas de formar la mielina en el sistema nervioso periférico. Así es para comprender ya, profe, ¿qué sistema nervioso central? Lo que está dentro del cerebro. Toda la parte encefálica, ¿no? El cerebro, el cerebelo, toda la parte del cráneo, mejor dicho. Y ese es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es básicamente de toda la columna vertebral. Ahora, la columna vertebral está protegiendo una de las partes quizás más importantes que tiene el cuerpo humano, que es la médula espinal, ¿no? Entonces, la médula espinal es el encargado de generar todo este tipo de respuestas de nuestras extremidades. Por eso, cuando de repente hay algún choque o hay algún accidente y nos dañamos la columna vertebral, por lo general perdemos cierta movilidad, ¿no? de alguno de nuestros cuerpos. No porque la columna se haya roto, haya tenido una ruptura, no, sino que la columna vertebral está protegiendo la médula. Entonces la médula, obviamente que tiene una figura muy parecida a la columna vertebral, pero ahí es full nervios. Entonces estos nervios son los que nuevamente están constantemente conduciendo la información que está teniendo frente a alguna estimulación en la periferia, ¿no? Entonces es muy importante por eso la médula espinal. Entonces para que se quede claro, vuelvo a repetir que los oligodendrocitos van a estar formando la vaina de mielina en el sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico van a ser las células de Schwann. ¿Okay? No vamos a adentrarnos un poco a qué es el oligodendrocito, célula de Schwann, porque si no nos vamos a perder. Por la hora, que queda ahí nomás. Ya en la clase siguiente vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahorita hemos hecho un corte transversal para saber más o menos. Este es el gráfico de una fibra mielínica, ¿no? Hemos hecho un corte transversal. ¿Qué es un corte transversal? Es un corte de arriba, ¿no? Entonces, y estamos viendo todo lo de una manera de arriba, ¿no? Como si estuviéramos viendo un microscopio. Entonces ahí vemos el núcleo, vemos el axón, ¿no? Vemos la vaina de mielina, lo que va a estar cubriendo todo el axón. Y vemos las células formadoras de mielina. ¿Cuáles son las células formadoras de mielina? Los oligodendrocitos. Sea en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y sea en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann. Más o menos vemos. Ahora vamos a hablar sobre las fibras amielínicas. Ya saben, siempre en cualquier rama de biología o todo lo que tenga que ver con ciencias, cuando veas una palabra al costado de un término, pegadito, la palabra a significa sin, significa deficiencia, significa que no tiene, ¿ya? Para cultura general. Entonces, fibras amielínicas. Cuando vemos amielínica significa A, y vemos detrás de la palabra central, ¿no? Que es mielínica. Entonces ya nos damos cuenta, fibras amielínicas significa fibras que no tienen mielina, ¿no? Entonces ahí, en otras palabras, son fibras pobres en mielina. Entonces son células que, como ya hablamos hace ratito, son células que envuelven el axón. ¿Cuáles son las células que envuelven? Son los oligodendrocitos y las células de Schwann. Pero forman una vaina simple, continua, sin arrollamientos, ¿no? Y conducen el impulso nervioso a menor velocidad que las fibras mielínicas. Obviamente, ¿por qué menor velocidad? Porque no tienen fibras de mielina. Entonces ahí está el grafiquito más o menos, ¿no? No sé si se logra ver, bueno, la luz no deja ver, pero se entiende, ¿no? Justamente para que también es el mismo corte transversal que se le ha hecho a la fibra de mielina, también se le ha hecho a las fibras amielínicas. Entonces, como ya habíamos explicado hace rato, ¿cuál es el único punto donde dentro de todo el axón donde no hay mielina? Es en los nódulos de Rambert.
Entonces ahí justamente va a ocurrir uno de los procesos, digamos así, más bonitos dentro de toda esta conducción del impulso nervioso, que ahorita la vamos a pasar a explicar. Por lo pronto, vamos a entender que en el axón hay dos tipos de fibras, la fibra mielínica y las fibras amielínicas. ¿Cuál es la diferencia principal? Que la fibra mielínica, sus células formadoras, ¿no? las células formadoras de la mielina, que son los oligodendrocitos y las células de Chao, van a estar enrollados, ¿no? Van a estar como culebras, como se ve acá. Y en las fibras amielínicas, no. Justamente son simples, no hay ningún arrollamiento y obviamente por no tener mielinas conducen el impulso nervioso de una manera más lenta. Entonces, ¿dónde se ubican estas fibras amielínicas? En los nódulos de Rambers, ¿no? Que son los puntitos que están entre cada fibra mielínica, fibra amielínica. Entonces, ahí vamos a dejarlo porque justamente este puntito, ¿no? Este nódulo de Rambers va a producir un efecto saltatorio. Porque se imagina, vamos a explicarlo acá ya. Así a manera rápida nomás, porque es todo un estudio, una complejidad que necesita ir por partes, pero lo estamos tocando acá de manera superficial para tener los conocimientos, para que en la siguiente clase ya poder explicar toda esta fisiología acerca de la conducción del impulso nervioso. Por lo pronto ya tenemos claro qué son las fibras mielínicas, qué son las fibras amielínicas. Pero vamos a explicarlo así, de manera rápida. Viene el impulso nervioso, ¿se logra ver? Sí. Entonces el impulso nervioso va a pasar por el soma y va a llegar al axón. Entonces, ahí tiene una fibra, ahí va a estar la fibra mielínica, ¿sí? Entonces la fibra mielínica va a generar que este impulso pase más rápido. Pero, ¿qué pasa? Acá va a llegar el nodo de Rambles, ¿no? Entonces el nodo de Rambles no tiene mielina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a retrasar el impulso. No, lo que va a producir es que va a haber un fenómeno saltatorio. ¿Qué quiere decir? Que este impulso nervioso va a saltar y va a bajar de nuevo. ¿Bien? Así más o menos se va a generar este movimiento. Entonces el impulso nervioso va a saltar a lo que se llama fenómeno saltatorio. Pero eso ya lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase, para explicarle todo. Por lo pronto ahorita vamos a tener los conceptos claros para no perdernos en la siguiente clase. Ahora, justamente, como hablamos hace ratito, esta conducción del impulso nervioso para generar alguna respuesta va a cumplir tres principios, ¿no? Justamente lo que hablábamos en la clase hace ratito con las preguntas, que son la función principal de todo el tejido nervioso, incluso del sistema nervioso central o periférico, ¿no? Que es, vamos a volver a nombrarlo para que se tenga claro, que es la excitabilidad, ¿no? Que es la capacidad de generar impulso nervioso frente a alguna respuesta a un estímulo físico, químico o eléctrico, ¿no? Entonces es la manera de cómo nosotros respondemos frente a alguna estimulación, ¿no? De que viene del entorno, ¿no? Viene del mundo, del medio ambiente, de afuera, ¿no? Del mundo que está lejos de nuestro cuerpo, ¿no? Ya sabemos que es excitabilidad o irritabilidad, ¿no? Que los conceptos son bastante parecidos. La conductibilidad, que es la capacidad de conducir los impulsos que la excitación genera. ¿Qué quiere decir? El hecho de que venga el impulso, lo tenga el soma, lo coja el soma a través de las dendritas y que pueda llevarlo, ¿no? Que pueda conducirlo hacia otras neuronas, ¿no? Entonces esa es la capacidad, porque si no hubiera neuronas, no, ¿cómo se comunicaría el impulso o la respuesta que nosotros tengamos frente a algún golpe, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ya dependiendo de cada persona, ¿no? Por ejemplo, si nos
por ejemplo, si nos golpean el brazo, entonces esta información del golpe de brazo tiene que ser llevada a nuestro cerebro, para que ahí nosotros procesar cómo vamos a responder frente a ese golpe, frente a quien nos ha golpeado el brazo. Pero este impulso, esta reacción, tiene que ser llevado. Entonces, los encargados de llevar esta información, nuevamente, son las neuronas. Por eso tiene esa función de conductibilidad. Ahora, se agrega uno más, que de repente va a ser más específico, la transmitibilidad. Es la capacidad de transmitir el impulso a otra célula. En otras palabras, la sinapsis. ¿Qué quiere decir? Que el recorrido que va a tener que llevar una neurona, por ejemplo, una neurona que está comunicándose, por ejemplo, con el brazo, ¿no? O sea, que va a captar este impulso, este estímulo que viene del brazo, no es lo suficientemente largo como para que pueda llevarlo directamente al cerebro. Va a tener que comunicarlo con otra neurona. Entonces esta información lo capta una neurona, pero como el recorrido es bastante largo, necesito de otra neurona. Y de neurona. Entonces eso se llama transmitibilidad, que es lo que se conoce como sinapsis. Entonces ya estamos hablando de tres funciones principales, tres propiedades principales que tiene las neuronas, que es la excitabilidad, la irritabilidad, la conductibilidad y la transmitibilidad. ¿Ok? Entonces, vayamos a conocer cómo funciona esta conducción del impulso nervioso. Vamos a tocarlo de manera puntual, conocer los conceptos principales, verlo de una manera general para que en la siguiente clase ya vamos a hacerlo más detalloso para que quede más claro. Entonces, la conducción del impulso nervioso funciona así, ¿no? Lo principal para que se pueda conducir un impulso nervioso es que se genere un impulso nervioso. Entonces, ¿cómo se genera un impulso nervioso? Bueno, los impulsos nerviosos se generan como respuesta a un determinado estímulo físico, químico o eléctrico, ¿no? Justamente de la membrana neuronal, generando un impulso eléctrico en la membrana. Simplemente es eso, o sea, la neurona está con la suficientemente capacidad para poder captar este estímulo físico, químico o eléctrico que le va a volver un impulso. ¿Cómo lo capta esta estimulación? A través de las dendritas, ¿no? Las dendritas justamente están para captar justamente esta información. Las neuronas están capacitadas están creadas para eso. Entonces, el impulso se va a generar como respuesta justamente a un determinado estímulo que venga del medio ambiente, ¿no? Puede ser físico, químico o eléctrico. Entonces, una vez generado este impulso nervioso, vamos a conversar con la conducción de este impulso nervioso. O sea, ¿cómo va a ser llevado este impulso hacia nuestro cerebro, si no de repente hacia la médula espinal, ¿no? El proceso es el mismo. Entonces, este impulso nervioso es llevado a través del axón. Eso creo que está claro, ¿no? Ya lo habíamos explicado un montón de veces. Siendo un proceso de naturaleza eléctrica. Es decir, se genera un impulso eléctrico, ¿no? En el cual el impulso nervioso es conducido a través de la membrana axonal. O sea, ¿qué quiere decir membrana axonal? Que no es que el impulso nervioso vaya a ser llevado dentro de acá, ¿no? Dentro de la membrana axonal. En otras palabras, no entre las paredes del azul, sino de la manera en la parte de afuera, en la parte de la periferia. O sea, el impulso eléctrico va a venir por acá. Entonces, al momento de que se va conduciendo este impulso nervioso, se va a generar dos fenómenos.
la despolarización y la repolarización. Entonces, ¿de qué consiste esto? Vayamos a explicar un poco. Acá hemos dibujado así de manera muy precaria, vamos a llamarlo así, pero muy pedagógicamente válido para poder explicar bien. Ya sabes, si se genera un impulso eléctrico, ¿qué quiere decir? Que es necesario hablar de carga positiva y de carga negativa. Porque la electricidad también, el que nosotros usamos, siempre tiene carga positiva y carga negativa. En las neuronas también ocurre algo parecido. Ya sabemos que se genera un impulso eléctrico por medio de respuesta a este estímulo que hemos recibido. Entonces, en la parte... Ahorita, por ejemplo, la neurona está tranquila. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. La neurona está tranquila. Son 3 pasos. Vamos a ponerlo acá. 1, 2, 3. Ahorita está en reposo. Entonces, en el reposo. Ahorita está en la parte que he puesto acá, S es la parte que está afuera, que corresponde a la parte extracelular. Y la parte IC, que es la parte intracelular. Entonces, en la parte extracelular va a predominar la carga positiva. En la carga intracelular va a predominar la carga negativa. ¿Qué pasa? Que cuando viene un impulso nervioso, en la membrana va a haber un elemento que va a ser predominante, que va a llamar mucho la atención y que va a reaccionar, que es el Na, que es el sodio. El sodio que está ahí rondando por las células se va a activar. Entonces, ¿y qué va a generar? Que este impulso nervioso se movilice. Entonces, el impulso nervioso va a estar llegando acá. Entonces, el Na no está dentro de la célula, sino está en la parte extracelular. Entonces, va a generar que el sodio va a generar que haya un cambio de energía, un cambio de carga energética. ¿Qué quiere decir? Que el Na va a provocar que la parte intracelular, que era negativa, se vuelva positiva. Y que la parte extracelular, que era positiva, se convierta en negativa. Entonces, esto va a generar que haya una carga, ¿no? Porque como va a ser positivo y negativo, va a generar un movimiento, va a generar electricidad, va a generar un movimiento. Eso va a provocar que el impulso se mueva, se movilice. Entonces, cuando justamente este impulso nervioso ya avanzó, entonces se necesita regresar al equilibrio. Es por eso que en la parte intracelular aparece otro elemento que también es predominante dentro de la parte intracelular, que es el K, que es el potasio. Entonces el potasio, una vez que ya el impulso está a punto de acabarse, o sea, que el impulso nervioso está a punto de culminar todo este traslado en el axón, aparece este elemento que es el potasio. Y hace que justamente levante y esté regresando a su normalidad las cargas. ¿Qué quiere decir? Lo normal es que la carga positiva la carga positiva esté en el extracelular y la carga negativa esté en el intracelular, ¿no? Que lo predominante en el extracelular sea positiva y que lo predominante en la parte intracelular sea lo negativo. Eso es lo normal. Pero ¿qué ha pasado? Ante la activación de este elemento que es el sodio, se ha generado un cambio, ¿no? Que la carga negativa se vuelve positiva y que la carga positiva cambie y se vuelve negativa. ¿Eso qué ha generado? Que el impulso nervioso avance, que se movilice. Pero ya cuando está por acabar, el cuerpo sabio dice, no, esto se tiene que regular, porque no puede estar así, pues. Entonces aparece otro elemento, que es el potasio, la K. Entonces esto va a provocar que se esté regenerando a su normalidad. ¿Qué quiere decir? Que todo vuelva como estaba en el reposo. Que el intracelular, que por naturaleza siempre tiene carga eléctrica negativa,
vuelve a su estado normal, ya que había sido modificado poniéndose positivo. Entonces el potasio va a generar que la carga intracelular vuelva a ser negativa y que la carga extracelular vuelva a ser positiva, llegando así a un estado de reposo. Entonces, ¿qué va a generar, qué va a provocar cuando ocurra estos dos fenómenos? Que el impulso nervioso logre el cometido, ¿no? Que logre conducir este impulso nervioso hasta que pueda ser captado por otra neurona, ¿no? que va a estar ahí cerca, generando la sinapsis. Entonces, cuando aparece el sodio, se va a llamar desporalización. Y cuando aparece el potasio, o la K, se va a llamar reporalización. ¿Ya? Entonces, esos son los dos procesos que quiero que se te quede claro. Hay cositas dentro de este proceso que van a generar una complejidad, pero no lo quiero tocar porque preferiría, por la clase de ahora, por el tiempo, tener los conceptos así claros. Que cuando aparece el sodio va a ser desporalización y cuando aparece el potasio va a ser reporalización. Entonces, con la presencia del sodio y del potasio va a generar que este impulso impulso logre ser conducido hasta la parte última del axón, ¿no? Que es el telodendrón, y que pueda ser captado por otra neurona a través de las dendritas y que se genere esta sinapsis. Hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a hacer un pequeño repaso para que se quede claro, para no perdernos en la siguiente clase. Ya sabemos que ¿qué es una fibra nerviosa? Bueno, es el axón que va a estar cubierto por una membrana, ¿no? Entonces, esta membrana que va a estar cubriendo el axón se va a llamar fibra nerviosa. Y estas existen de dos tipos, las fibras mielínicas y las fibras amielínicas. En el axón van a haber ciertas células. Estas células que envuelven el axón son las células de Schwann y los oligodendrocitos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Las dos tienen las fibras, tanto las fibras mielínicas como las fibras amielínicas, las dos tienen ese tipo de célula. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en las fibras mielínicas van a estar enrollados, van a estar en forma de espiral, como si fueran una culebrita. Y las fibras amielínicas no. Las fibras amielínicas siempre van a ser una forma de vaina simple. Entonces, estas membranas van a formar un complejo lipoproteico que se llama mielina. Entonces, estas membranas que van a estar cubriendo al axón tienen una característica, que están hechas de células lipoproteicas, o sea, ¿qué quiere decir? De grasas y de proteínas. Entonces, van a formar una membrana y que esa membrana va a ser llamada mielina. Ahora, esta es discontinua. ¿Qué quiere decir discontinua? Como explicamos en la parte de abajo, que van a tener ciertos puntos donde no va a haber esta membrana. Estos puntitos se le llaman nódulo de Rambres, que es la única parte dentro de todo el axón que no va a tener mielina. Entonces, esta mielina, ¿cuál es su función? Que el impulso nervioso sea conducido con mayor velocidad. ¿Ok? Cosa muy diferente que las fibras amielínicas. Las fibras amielínicas no tienen mielina. Entonces hace que este impulso nervioso sea a menor velocidad. Entonces, ¿quiénes son los encargados de formar esta vaina de mielina, ¿no? Que haya mielina en el axón. Bueno, en el caso de si estas neuronas, este axón, está ubicado en el sistema nervioso central, van a ser los oligodendrocitos. Y si está en el sistema nervioso periférico, que tiene que ver mucho con la médula espinal, van a ser las células de Schwann. ¿Ya? Entonces, así queda claro. ¿Cuál es la parte donde no hay mielina? Es el nódulo de Rambres. Entonces, por deducción, sabemos que estas fibras amielínicas van a estar en el nódulo de Rambres, ¿no? Ya sabemos cuáles son las funciones principales, ¿no? Dentro de las neuronas, que es la excitabilidad, conductibilidad y transmitibilidad, ¿no? Entonces ya lo hemos explicado. La excitabilidad es la respuesta que va a tener nuestro cuerpo, nuestro organismo, gracias a las neuronas,
frente a alguna respuesta de estímulo físico, químico o eléctrico. La conductibilidad es la capacidad de poder conducir este impulso eléctrico, ¿no? Poder llevarlo, poder manejarlo, poder conducirlo. Y la transmitibilidad es justamente esta capacidad de que esta neurona, al ser llevada, esta neurona que está llevando el impulso nervioso, pueda ser llevado hacia llevar la misma información, el mismo impulso eléctrico, a otra neurona. Entonces, esta comunicación entre neurona y neurona se llama sinapsis. ¿Ya? Básico. Entonces, nuevamente, para poder saber cómo se genera, cómo se conduce este impulso nervioso, obviamente que se tiene que generar el impulso nervioso. Entonces ya sabemos cómo se genera. Bueno, el impulso nervioso es una respuesta que se genera frente a un estímulo. Punto. No hay que complicarnos. A lo que sí necesita un poco conocer un poco más y como que complejizarnos un poco más para entender todo a cabalidad, es justamente la conducción del impulso nervioso. Entonces, en este proceso de conducir del impulso nervioso se va a generar dos procesos, dos fenómenos: la despolarización y la repolarización. Entonces, como explicábamos acá, por naturaleza, ¿no? en el axón, en la parte extracelular, es decir, en la parte de la membrana para arriba del axón, siempre va a haber carga positiva. Y en la parte de dentro va a haber carga intracelular. Pero ¿qué va a pasar? Al ser llevado este impulso que lo va a responder, se va a volver un impulso eléctrico. Entonces, este impulso eléctrico, para que se movilice, para que se conduzca, tiene que moverse justamente con cargas positivas y negativas. Entonces, cuando justamente el impulso nervioso ha llegado a la membrana, se va a activar un elemento químico que está ahí, que es predominante, justamente en la parte extracelular, que es el sodio, que se escribe con Na. Entonces, este sodio va a generar que justamente se modifiquen las cargas. Que en la parte extracelular, que predominaba la carga positiva, cambie y se vuelva negativa. Y en la parte intracelular, que era negativa, se vuelva positiva. Entonces eso va a generar el sodio. Eso va a generar que el impulso nervioso continúe avanzando. Porque está modificándose las cargas. Entonces eso va a generar que vaya moviéndose. Pero en algún momento, cuando ya va a terminar este proceso, se tiene que regresar al estado normal. Entonces el cuerpo, como es sabio, activa otro elemento, un elemento que predomina en la parte intracelular, que es el potasio, simbolizado con la letra K. Entonces esto va a generar que justamente si se ha modificado la extracelular y que siempre por naturaleza es positivo, pero ahora está negativo, regresa a su normalidad. Es decir, se vuelve positivo. Y el intracelular, que era positivo, que siempre es negativo, que se ha convertido positivo, vuelve a ser, como siempre, negativo. Entonces, estos procesos, cuando aparece el sodio, se llama despolarización, y cuando aparece el potasio, se le llama repolarización. ¿Ok? Entonces, una vez ocurrido eso, el impulso nervioso va a llegar hasta la parte final, a los teleodendrones, porque todo este proceso ocurre en la conducción de todo el axón. Cuando el impulso nervioso está saliendo del soma y entra el axón, la forma en cómo avanza cómo se conduce es a través de este proceso de despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, para que pueda seguir avanzando. Entonces, una vez que ya haya pasado por todo el axón, ya ha llegado al teleodendrón, ya este impulso se va a comunicar quizás con otra neurona, o quizás ya directamente con el cerebro. Entonces, esa es la forma de cómo más o menos se conduce. La siguiente clase vamos a explicar un poco más específico cómo funciona esta conducción. Porque, como explicamos hace ratito, hay veces que no es lineal, sino hay veces que salta. O sea, como explicábamos justamente en los nódulos de Ramberg, es donde este impulso salta. ¿Por qué? ¿Salta por qué? Porque no hay mielina. En los nódulos de Ramberg no hay mielina. Entonces, al no haber mielina, el impulso nervioso se hace más lento. Pero en algunos casos, este impulso salta. O sea, como que lo evade.
y puede seguir el impulso de la manera, como si fuera normalmente. Incluso también a veces ocurren que haya mucho, que se produce mucho sodio, y que a veces que se produce mucho potasio, entonces hay que se genere otro tipo de impulsos. Pero ya al tener este concepto más claro, nos va a permitir entender mejor y complejizarnos un poco más en la siguiente clase acerca de cómo es la conducción del sistema nervioso. Entonces, perdón, del impulso nervioso. Entonces vamos a dejarlo ahí y ya nos vemos en la siguiente clase.